En tutoriales pasados se ha visto algunos ejemplos de variables y expresiones matriciales, pero ahora se va a tratar de generalizar un poco todo lo visto hasta ahora. Primero definamos algunos conceptos importantes. Variable. Una variable es un nombre que se da a una entidad numérica, que puede ser una matriz, un vector o un escalar. El valor de esa variable e incluso el tipo que representa puede cambiar a lo largo de una sesión de MATLAB o a lo largo de una ejecución de un programa. Por ejemplo, usted puede cambiar una variable de escalar a vector o matriz en cualquier momento que usted desee. Además, cuando MATLAB encuentra un nuevo nombre de variable, esta se crea automáticamente y se separa la cantidad apropiada de espacio en memoria para almacenarla. Y si la variable ya existía anteriormente, cambia su contenido y si es necesario, separa más o menos memoria según se necesite. Expresión. Una expresión de MATLAB puede tener las dos formas siguientes. Primero, asignando su resultado a una variable. Y segundo, evaluando simplemente el resultado, en cuyo caso el resultado se asigna automáticamente a una variable interna de MATLAB llamada ANS, de Answer, como se había mencionado en el anterior tutorial. Se considera por defecto que una expresión termina cuando se pulsa Enter, pero si se desea que una expresión continúe en la siguiente línea, hay que introducir 3 puntos antes de pulsar Enter. Por ejemplo, creando un vector de esta manera. El operador 3 puntos, Enter, y a continuación en la siguiente línea podremos seguir añadiendo elementos al vector. Enter, y como vemos se crea el vector, obteniendo este resultado. También es posible su uso de la siguiente manera. Los nombres de variables deben empezar siempre por una letra y pueden constar de hasta 63 letras y números. La función nameLetMax permite preguntar al programa por este número máximo de caracteres, de esta manera. Obtenemos 63. A semejanza del lenguaje C, MATLAB distingue entre mayúsculas y minúsculas en el nombre de las variables, es decir, es case sensitive. Por lo tanto, la matriz A mayúscula y la matriz A minúscula no son la misma variable. El carácter guión bajo se considera como una letra. A diferencia del lenguaje C, no hace falta declarar las variables que se vayan a utilizar. Esto hace que se deba tener especial cuidado con no utilizar nombres erróneos en las variables, porque no se recibirá ningún aviso del programa. No es posible definir variables con el mismo nombre que las palabras clave o keywords de MATLAB, como por ejemplo if, and, etc. Para obtener una lista completa de dichas palabras, basta con correr el comando isKeyword, de esta manera. isKeyword. Obtenemos la lista de todas las palabras clave de MATLAB que no se aceptarán como variables si éstas se crean. Por ejemplo, si deseamos crear una variable wild con el valor de 3, MATLAB inmediatamente me muestra un mensaje de error diciendo que la expresión de la izquierda del signo de igual no es un adecuado objetivo para la asignación. Por otro lado, MATLAB sí permite crear variables con el mismo nombre que una función, como por ejemplo char, size, plus, etc. Pero se debe evitar al máximo. En general, en MATLAB los nombres de variables tienen precedencia sobre los nombres de las funciones. Entonces, si se crea una variable que usa el mismo nombre de una función, se pueden obtener resultados inesperados. Por ejemplo, en el caso de la función plus, si a esa misma palabra le asignamos un valor, si queremos usar la función plus, que como vimos anteriormente sirve para sumar, vemos que inmediatamente nos muestra un mensaje de error.
Para utilizar la función se deberá limpiar dicha variable y en este caso sí la aceptará. Para evitar que esto suceda, se puede usar la función exist, la cual devuelve 0 si no existen variables, funciones u otro tipo de entidades con el mismo nombre que el propuesto. Por ejemplo, exist c me devuelve un 0, ya que c no es ni una variable, ni una función, ni otro tipo de entidad. Es decir, no existe en este momento para MATLAB. Para una completa lista de los valores que devuelve exist, escribamos help exist. Como vemos, si escribimos exist a, la función devuelve 0 si a no existe, 1 si a es una variable que está en el workspace, o por ejemplo 5 si es una función que está incluida en MATLAB. Al iniciar MATLAB, este contiene algunas variables predefinidas, algunas de estas ya vistas, como por ejemplo pi, eps, inv, nan, realmin o realmax. Probablemente la más usada de ellas es pi, pero hay que ser cuidadoso, pues es posible redefinir estas variables predefinidas. Por ejemplo, si usted escribe pi es igual a 4, se ha redefinido pi y ningún mensaje de error se imprime en pantalla. En MATLAB existen varias funciones orientadas a definir con gran facilidad matrices de tipos particulares. Las más usadas de estas funciones son las siguientes. I, usada de la forma IN, crea una matriz de identidad de tamaño n por n. Por ejemplo, crea la matriz de identidad de tamaño 5 por 5, es decir, una matriz con unos en su diagonal principal. Ceros, usada de la forma ceros entre paréntesis n, forma una matriz de ceros de tamaño n por n. Otra alternativa es usando dos valores de entrada, es decir, ceros n, m, y en este caso crea una matriz de ceros de tamaño n por m. Ones, entre paréntesis n, forma una matriz de unos de tamaño n por n. De igual forma, es posible usarla entrando dos valores, ones n, m, formando una matriz de unos, esta vez de tamaño n por m. Linspace. Linspace, entre paréntesis x1, x2, n, genera un vector con n valores igualmente espaciados entre x1 y x2. Por ejemplo, vamos a pedir que nos cree un vector con valores entre 1 y 10 y que sean 10. Me creará los números del 1 al 10. Si hacemos lo mismo, pero esta vez que muestre 5 valores, los encontrará de tal manera que queden igualmente espaciados. Logspace. Logspace, entre paréntesis d1, d2, n, genera un vector con n valores, pero esta vez espaciados logarítmicamente, entre 10 a la d1 y 10 a la d2. Una observación con respecto a esto es que el logspace a, b, n es equivalente a decir 10 elevado a la linspace a, b, n, como podemos ver a continuación.
Por ejemplo, log space desde 0.1 a 0.2 que me dé 10 valores, tengo este resultado. Y 10 elevado a cada uno de los valores que me da linspace en el mismo intervalo. Podemos comprobar que efectivamente se obtienen los mismos valores. Rand entre paréntesis n forma una matriz de números aleatorios entre 0 y 1 con distribución uniforme de tamaño n por n. Del mismo modo, rand entre paréntesis n, m forma una matriz de tamaño n por m de números aleatorios entre 0 y 1. Rand n entre paréntesis n forma una matriz de números aleatorios de tamaño n por n, pero esta vez con distribución gaussiana de media 0 y desviación estándar 1. Del mismo modo, rand n entre paréntesis n, m hace lo mismo, pero con un tamaño de n por m. Magic entre paréntesis n crea una matriz de tamaño n por n, construida a partir de números enteros de 1 hasta n al cuadrado, con la propiedad de que todas las filas, columnas y diagonales suman lo mismo. Como vemos en el caso de la matriz mágica de 3 por 3, todas sus filas y columnas suman 15, además de sus diagonales. Existen otras funciones para crear matrices de tipos particulares. En la opción Help, vista anteriormente de MATLAB, se puede obtener información sobre todas las funciones disponibles en MATLAB, las cuales aparecen agrupadas por categorías o por orden alfabético. MATLAB ofrece la posibilidad de crear una matriz a partir de matrices previas ya definidas, por varios caminos posibles. La primera es recibiendo alguna de sus propiedades, como por ejemplo el tamaño, y la otra es por composición de varias submatrices más pequeñas. Para ejemplificar esto, primero creemos una matriz A y veamos dos funciones auxiliares. La función size A devuelve el número de filas y el número de columnas de la matriz A. De esta manera, si escribimos size entre paréntesis A, el primer número que obtenemos es el número de filas y el segundo el número de columnas. De tal manera que si decimos entre corchetes n, m igual a size A, en n quedarían guardado el número de filas y en m el número de columnas. La función lect entre paréntesis x calcula el número de elementos de un determinado vector x. Creemos un vector x. Y ahora aplicamos la función. Me debe dar 5. Podemos asignar este valor a una variable. A continuación se describen algunas de las funciones
que crean una nueva matriz a partir de otra o de otras. Ceros, size, entre paréntesis A. Forma una matriz de ceros del mismo tamaño que una matriz A previamente creada. De esta manera, sabemos que A es una matriz de 4 por 4. Si decimos ceros, size, A, se crea una matriz de ceros del mismo tamaño que la matriz A, es decir, se creará una matriz de ceros de 4 por 4. Size, entre paréntesis A, hace lo mismo, pero esta vez crea una matriz de unos. Entonces, ones, size A, la matriz de unos de 4 por 4. La función diag, entre paréntesis x, forma una matriz diagonal cuyos elementos diagonales son los elementos de un vector ya existente x. Si decimos diag del vector previamente creado x, me forma un vector en cuya diagonal principal se encuentran cada uno de los elementos del vector x. Como vemos, x es un vector con los elementos del 1 al 5, por lo cual el resultado que obtuvimos es una matriz de 5 por 5 en cuya diagonal están los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. La función diag también es posible entrar con una matriz. Por ejemplo, si decimos diag entre paréntesis A, forma un vector a partir de los elementos de la diagonal de la matriz ya existente A. Como sabemos, A es esta matriz de los números del 1 al 16. Si decimos diag entre paréntesis A, obtenemos en este caso un vector columna en el cual cada uno de sus elementos corresponden a los elementos de la diagonal de la matriz A, 1, 6, 11 y 16. Para obtener este vector como vector fila, simplemente usamos el operador comilla simple como lo vimos anteriormente. Por último, es posible usar las dos anteriores aplicaciones de la función diag en una sola. Por ejemplo, si decimos diag entre paréntesis diag de A, lo que hace es que, primero, en esta parte, crea un vector columna a partir de los elementos de la diagonal de la matriz A, y luego, mediante este otro diag, coge los elementos de dicho vector y crea una matriz diagonal. Las anteriores son las más comunes, pero otras funciones de este tipo se pueden ver en la siguiente tabla. Un caso especialmente interesante es el de crear una nueva matriz componiéndola con submatrices definidas previamente. Por ejemplo, obsérvese lo siguiente. A es igual a rand 3, que como vimos crea una matriz de números aleatorios entre 0 y 1 de 3 por 3. B es igual a diag, entre paréntesis diag, de A, que como vimos crea una matriz diagonal con los elementos de la diagonal de A. Y ahora, creemos una matriz C a partir de estas submatrices. Como se ve, estos primeros elementos corresponden a la matriz A. Estos a la matriz identidad de 3 por 3. Los de la parte inferior izquierda a una matriz de ceros de 3 por 3. Y los de la parte inferior derecha a la matriz B. Entonces, en conclusión, la matriz C de tamaño 6 por 6 se forma por la composición de 4 matrices de tamaño 3 por 3. Al igual que con simples escalares, las submatrices que forman una fila se separan por puntos blancos o por comas,
mientras que las diferentes filas se separan entre sí con puntos y comas. Obviamente, los tamaños de las submatrices utilizadas deben ser coherentes, de no ser así se generaría un error. MATLAB acepta como entrada un fichero nombre.m, siempre con extensión .m, que contiene instrucciones y o funciones. Dicho fichero se llama desde la línea de comandos tecleando simplemente su nombre, sin su extensión. Las variables definidas dentro de un fichero de comandos .m que se ejecuta desde la línea de comandos son variables del espacio de trabajo base. Esto significa que pueden ser accedidas desde fuera de dicho fichero. No sucede lo mismo si el fichero .m corresponde a una función. Si un fichero de comandos se llama desde una función, las variables que se crean pertenecen solamente al espacio de trabajo de dicha función. Como ejemplo, creemos un archivo llamado identidad.m que construye una matriz identidad de tamaño 3×3 y lo guardamos en la carpeta que deseemos, teniendo en cuenta que, como se dijo anteriormente, el current folder de MATLAB deberá ser la carpeta en donde guardemos el archivo para poder llamarlo desde el command window. Entonces, como se vio antes, para crear un archivo, new script. Este deberá contener la siguiente línea: i de identidad de 3×3 va a ser igual a i3. Lo guardamos en la carpeta que deseemos. En este caso la guardaré en archivos del programa MATLAB R2012B bin y la llamamos identidad. Guardar. Ya podemos salir del editor y ahora desde MATLAB, fijándose que el current folder esté en la carpeta donde guardamos el archivo, en este caso archivos del programa MATLAB R2012B y bin, podemos ver que aquí se encuentra el archivo. Entonces en este momento podemos llamarla. De esta manera llamamos el comando identidad y se observa el resultado. Entre otras razones, es muy importante utilizar este tipo de archivos para evitarse teclear muchas veces los mismos datos, sentencias o expresiones. Los elementos de un vector X se pueden direccionar a partir de los otros de un vector V. En este caso, XV equivale al vector X, V1, V2, etc. Veamos el siguiente ejemplo. Primero creemos un vector V. Y ahora un vector X. De esta manera, si escribimos X entre paréntesis V, el programa devuelve un vector con los elementos 1, 3 y 4 del vector X. Como vemos, efectivamente se obtuvieron los elementos 1, 3 y 4. De forma análoga, los elementos de una matriz A pueden direccionarse a partir de los elementos de dos vectores F y C. Por ejemplo, primero creemos los vectores F y C. Ahora una matriz A, por ejemplo, una matriz mágica de 4×4. Ahora, si escribimos A entre paréntesis F, C, el programa deberá devolver una matriz con los elementos 2,1, 2,2, 4,1 y 4,2 de la matriz A. Esto se debe a que se está diciendo que de A se extraigan los elementos de la fila 2, columnas 1 y 2, y de la fila 4, columnas 1 y 2, es decir, 5 y 11 y 4 y 14. También se pueden definir las matrices y vectores por medio de funciones de librería y de funciones programadas por el usuario. Debido a su importancia y a su extensión, se verá en un próximo tutorial, el cual será exclusivamente sobre funciones de librería.